¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro programa de Vale la Pena Creer, el programa de la Iglesia Bautista Betel de Campo 9. ¿Vale la pena creer? Indudablemente que sí, ¿no? Pero hay algunas condiciones que necesitamos aprender para mantener nuestra fe activa. La palabra de Dios define en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe de la siguiente manera, que es la definición universal, primero porque es la palabra de Dios, pero después nos da una serie de pautas que sería muy interesante ver. Dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de la fe. En base a eso, nosotros podemos tomar un montón de subobjetivos con respecto a la fe, que nos van a llevar en todos los casos a decir en nuestro interior, confiados y sin ninguna duda, que vale la pena creer. Ahora, es importante creer, pero también es mucho más importante mantenerse creyendo. Y ahí está el secreto de la fe. Cuando, por definición bíblica, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, yo no espero algo de alguna manera estático. Estoy esperando algo que va a venir, algo que va a llegar. Necesito ir renovando esa fe para que eso que yo estoy esperando se siga manteniendo activo dentro del marco de mi esperanza, dentro del marco de mi fe. Entonces, cuando la fe me señala hacia adelante, lo que está haciendo es proveerme esa continuidad de mantenerme creyendo. Porque si fuese al revés, al yo ponerle un término a lo que supongo que la fe me va a traer, le estaría achicando su campo de acción y lo pondría exclusivamente en mi plano con lo que yo creo y como yo lo quiero y como yo lo espero. Y estaría sacando eso que espero, que yo digo que es por la fe que va a llegar, lo sacaría del plano de Dios bien alto, de su propósito y de su voluntad, y lo estaría poniendo en mi plano, tratando de que mi fe haga algo con respecto a Dios para que Él me dé lo que yo espero en mi tiempo, a mi forma y a mi manera. Lo cual, de hecho, usted ya se está dando cuenta de que eso no es fe, bajo ningún concepto. Entonces, fíjese qué inteligente cómo Dios, al proponer la fe, al crear la fe y poder depositarla en nuestro corazón, Él nos empuja hacia adelante con una expectativa que debe renovarse para seguir viva, que debe todos los días tomar una faceta diferente de mi persona, de mi creer, de mi forma, de todas mis circunstancias, para que lo que rodea a eso que espero no lo cambie, sino que lo mantenga en ese lugar, que lo siga renovando en el fondo de mi alma y de mi corazón, y que mi mente entienda que eso vendrá por la fe, de acuerdo al propósito de Dios y cuando Él lo quiera. Entonces, la certeza de lo que espero en realidad se transforma en la certeza de lo que estoy esperando. Y ahí está el secreto de la fe. Si yo mantengo mi fe esperando, si yo mantengo mi fe a la expectativa de lo que Dios va haciendo hasta que eso que Él me ha prometido llegue hasta mí, entonces yo mantengo mi fe activa. Porque hay personas que siempre tienen fe. Porque hay personas que inmediatamente que las cosas no salen, a pesar de que ellos están convencidos de que tienen fe,
nunca su fe los lleva a ninguna parte. Parece que siempre choca con tiempo, con forma, con circunstancia, y esa fe se termina desgastando con el tiempo y al final la fe de eso tan lindo proyectado hacia adelante en el propósito y la voluntad de Dios se va diluyendo, diluyendo y queda simplemente una esperanza de que en algún momento algo pasará con sus vidas. ¿Qué fue lo que pasó? La fe perdió la capacidad de dejarse renovar, de seguir esperando. No de una espera estática, sino de un seguir esperando. Y eso es la continua trama que tiene la Biblia. Cuando en la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Uno sabe que no puede orar las 24 horas. Hay que trabajar, hay que dormir, hay que comer, hay que atender los hijos, hay que cumplir con las responsabilidades. ¿Qué es lo que significa eso? Significa mantente orando. Que tu oración sea una cuestión continua, que haga una especie de vida de oración, de pensamiento permanente en la oración, porque de la única manera que se aprende a orar es orando. De la única manera que se aprende a buscar en la palabra de Dios cada una de esas promesas que nos sostiene es seguir buscando en la palabra de Dios. Cada una de esas cosas, de estas doctrinas básicas, Dios las renueva en forma permanente, apoyado en las circunstancias que nos toca vivir, apoyado en las situaciones por las que tenemos que atravesar, que en definitiva son solamente páginas de ese libro espiritual donde aprendemos exclusivamente a mantenernos creyendo. Uno puede creer en una circunstancia X de la vida que Dios va a hacer algo, porque el solo hecho de decir yo creo que Dios puede hacerlo, abre un montón de posibilidades. Ahora, muy diferente es cuando yo puedo decir, por esa fe que se va retroalimentando y me mantiene esperando, me mantiene en la expectativa, me mantiene en fe. Yo puedo decir no solamente yo sé que Dios puede hacer algo, sino yo sé que Dios está haciendo algo. Y ese es el verdadero marco de la fe. Si yo tengo conciencia cierta de que Dios está haciendo algo con respecto a eso que yo estoy anhelando, que he puesto en su mano, que intento pedir de acuerdo a su propósito, a su palabra y a su voluntad, si yo creo que Él está haciendo algo, eso de que Él está haciendo algo, lo que hace es poner mi alma en una expectativa permanente, continua, que hace que la fe tenga resultado. La fe deja de ser fe cuando yo la arranco del ámbito espiritual de la voluntad de Dios e intento ponerla hacia abajo dentro de mi propia expectativa. Mi expectativa es plana, está encerrada entre dos corchetes de la vida, nacer y morir, está condicionada por tiempo y espacio, está vista a través de los ojos y de los lentes de las circunstancias, de lo que me afecta, de lo que me hace doler, de lo que me trae paz o felicidad. Entonces, si yo a la fe la pongo en ese plano, en realidad le estoy sacando su capacidad de retroalimentarse y de mantenerme creyendo. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. En realidad, el sentido completo que Dios quiere darle a nuestra fe es pues la fe, la certeza de lo que estamos esperando. La certeza de lo que estamos esperando. Y entonces ahí aparece esta frase nuestra que usamos en estos programas para decir, vale la pena creer. Porque en realidad
lo que nuestra alma, nuestra cabeza y nuestro corazón interpreta es: vale la pena seguir creyendo. En todos los testimonios que hemos visto y en los que iremos a ver en futuros programas, en las charlas con los pastores, en la charla con los invitados, todos dicen que la fe se renueva, que la fe vuelve a tener vida, que la fe no se estanca, no se queda. Y ahí está el secreto. Cuando la fe hace esa especie de retroalimentación con mi disposición a seguir creyendo, eso por lo que estoy esperando, yo sé que Dios está trabajando de alguna manera. Otro aspecto interesante en la misma definición, que tiene dos partes, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí hay algo también muy lindo para pensar un rato, porque esa convicción significa que estoy armado, parado en algo que no me va a sacar la circunstancia, que no es movido por ninguna otra cosa. Una persona convencida es una persona que ha cerrado su razonamiento, sus sentimientos, su forma de sentir las cosas a una idea completa, cerrada, uniforme y no hay más nada. Si alguien está convencido, todo su ser apunta hacia el mismo lugar. Una persona convencida tiene una fuerza interior, una fuerza mental, una decisión de vida que es muy difícil hacer lo que se corra de esa convicción. Cuando una persona, a través de la fe, pone toda su expectativa en un hecho particular, póngale, por ejemplo, Dios va a sanar a mi mamá, por poner un ejemplo. Y ese convencimiento es tan absoluto que se retrotrae y se esconde de cualquier otra cosa más que Dios va a hacer algo. Dios está haciendo algo. Yo voy renovando mi fe con lo que Dios va haciendo cada día. Esa convicción es tan fuerte que conmueve el corazón de Dios. Y es muy posible que una persona con ese nivel de convencimiento obtenga ese milagro que está esperando. ¿Por qué razón? Porque no se apoyó en que él cree, no se apoyó en que Dios podría hacer algo, no se apoyó en que por su llaga fuimos sanados, no se apoyó en algo en particular, sino que absolutamente todo eso es la base de su convicción. Sabe que Dios está haciendo, sabe que él no puede mover la mano de Dios, sabe que las promesas de Dios se cumplen, sabe que por su llaga fuimos curados, sabe que si espera va a recibir, sabe que si pone a Dios en primer lugar, el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura, sabe. Entonces, junta todo eso y arma un convencimiento, pero tan fuerte, que el cielo no puede quedarse callado. El cielo no puede quedarse estático. El cielo no puede mirar para otro lado. Y el que está sentado en el trono, al sentirse honrado por ese convencimiento, normalmente toca las circunstancias y ahí ocurre lo que llamamos milagro, que no es otra cosa que la alteración divina de un plan ya establecido. Cuando Dios interviene, rompe alguna regla de lo que pasa en la vida, porque Él es el autor de las reglas. Entonces, fíjese, esa certeza de lo que espera, en realidad certeza de lo que estoy esperando, sumado a ese convencimiento tan firme, tan fuerte, que nada, ni siquiera yo mismo, me puedo sacar de ahí. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, vale la pena creer. Es mucho más que simplemente un eslogan de un programa de televisión o en las redes como este, y es mucho más que alguien que quiere juntar adeptos o un muy buen eslogan para una campaña o para cualquier otra cosa.
Vale la pena creer. Es esa definición máxima de la palabra de Dios que nació en nuestros corazones y que confirma todo lo que Dios ha ido poniendo en nuestro corazón para simplemente hacernos tener fe otra vez. Cuando uno estudia los grandes avivamientos, hay personajes que son extraordinarios, hay personajes que nos dejan con la boca abierta y uno compara los tiempos y las formas y a veces casi se desespera de que no esté pasando lo mismo en nuestro tiempo y de que no tengamos los mismos milagros o el mismo mover entre la gente del Evangelio de aquellos años. Estoy hablando siglo XIX y XVII, XVIII y XIX específicamente. O los últimos en este siglo XX, donde hubo un mover muy especial en América Latina, donde Argentina y los países vecinos tuvieron mucho, mucho que ver. Cuando uno mira todo eso, ¿qué es lo que encuentra realmente? ¿Dónde está cuál es el chic ahí? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la trampa? Siempre, siempre, en todos los casos, hay personas que dicen en su corazón, vale la pena creerle a Dios, vale la pena apoyarse en sus promesas. Y cuando ellos hicieron exactamente eso, cuando sacaron su mente de las circunstancias, del trasfondo incluso, Dios premió esa fe que se mantuvo esperando, que se posicionó con una certeza y una convicción tan grande, con un mover del Espíritu Santo tan grande que quedó en la historia. Hay cosas que son extraordinarias. Un predicador negro en la calle Azusa, el gran avivamiento de Azusa, cuando en el tiempo en que la gente de raza negra, la gente de color, decimos por una no tan ofensiva, no tenía acceso a muchas cosas. Y ese fue el pastor, el predicador, que permanentemente hizo milagros. Gente sin estudios avanzados, algunos teólogos, pero casi toda la mayoría gente con estudios medios, que lo que descubrieron era que cuando uno ponía esa seguir esperando en Dios por encima de todo lo demás y apoyados en esa absoluta convicción que no lo mueve nadie, toda esa gente descubrió de una manera empírica, o sea, explícita, viéndola, comprobable, que sí vale la pena creer. Porque Dios sí responde. Porque Dios se mantiene haciendo algo cuando yo me mantengo creyendo. Cuando mira mi convicción parada en esa promesa y no hay quien me saca de ahí. Todos los avivamientos fueron personas que dijeron, vale la pena creer, que el Evangelio transforma a la gente. Y por eso los hermanos Wesley a caballo en muchísimos lugares de Estados Unidos, predicando, donde se iban los hermanos, salían sus caballos, quedaba un pueblo de rodillas, llorando por sus pecados, pidiendo el perdón de Dios. John Knox en Escocia, una persona con un poder extraordinario de infundir fe. Y los reformadores, el propio Lutero, Calvino, Zwinglio, todos los que hicieron algo por el Evangelio, lo que transformaron, ¿qué fue lo que hicieron en verdad? Quisieron separar la iglesia en su momento, quisieron atentar contra la vida eclesiástica, quisieron terminar con la religión. No, eso es una mirada muy chica de lo que realmente hicieron. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Nos volvieron a mostrar con la palabra de Dios, sacándole tierra a las promesas de Dios que se habían olvidado, nos volvieron a enseñar que vale la pena creer y que vale la pena tener fe. Entonces, todo ese mover que se dio después hasta nuestros días está apoyado en eso, frente a una religión vacía, sistemática, más llena de ritos que otra cosa. Cuando estas personas dijeron, vale la pena creer en esta promesa de Dios, y vieron reflejado lo que pasaba cuando transmitían eso a las personas, entonces empezaron los milagros, empezaron
las personas a tener fe de nuevo, empezaron otra vez a tener fe en la palabra de Dios, empezaron a haber cambios en las sociedades. Hubo pueblos enteros transformados por la predicación del Evangelio, porque hubo un par de locos de cualquier nombre, usted póngale cualquiera de la historia, que se animó otra vez, Biblia en mano, a decir, vale la pena creer en Dios. Entonces, cuando decimos, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estamos hablando con una enorme carga histórica y espiritual que está detrás de eso. No es un eslogan, vale la pena creer. No es algo que podemos entender así nomás porque quedó lindo y se nos ocurrió a dos pastores poner ese nombre en programa. Estamos diciendo que esa es la herramienta que nos hace falta hoy, aquí, ahora, en este tiempo, en este Paraguay hermoso donde vivimos y en cualquier nación donde usted esté mirando este programa. Vale la pena poner esa fe en acción, dejarla que se vaya retroalimentando con mi espera, con mi convicción, con saber que Dios está preparando las cosas, con saber que Él no se queda quieto, con saber que está buscando lo mejor para mí y que ya lo tiene planeado, ya lo tiene solucionado y que en su tiempo, en su forma y en el momento en que mayor sea la bendición para mí, yo voy a obtener eso que estoy anhelando. Pero también cuando no lo consigo, la fe me va a seguir sosteniendo, porque dentro de la voluntad de Dios también existen los no, también existen los esperar y también existen los sí. Aquí está lo que necesitas. Entonces, fíjese qué interesante cuando aprendemos de la fe dentro de ese plano espiritual donde se mezclan todas las dimensiones y nos da una verdadera posición frente a nuestro Señor. Las personas que pasaron momentos difíciles y hemos escuchado un par de sus testimonios y vamos a seguir escuchando si Dios así lo quiere, todos decían en el peor momento, lo único que tuve a mano, lo único que me sostuvo fue creer, seguir creyendo, mantenerme creyendo, mantenerme confiando de que Dios estaba haciendo. En los momentos de soledad, de tomar decisiones difíciles, lo único que sacó a personas del suicidio o de cometer una locura con respecto a montones de cosas fue decir, vale la pena creer, vale la pena volver a ponerme en manos de Dios, vale la pena volver al Señor, confesar, arrepentirme, empezar de nuevo, vale la pena confiar que mis padres, que la fe de mis padres va a ser galardonada y yo que soy el enfermito voy a ser sanado. Vale la pena pensar que frente a la oscuridad de la enfermedad o de la falta de trabajo, los problemas económicos, la debacle financiera de una empresa, el perderlo todo, vale la pena creer que Dios renueva su promesa y que con esa definición magnífica de fe me empuja para adelante y me da un ámbito nuevo para crecer. Muchos de mis hermanos que congregamos en la iglesia de Betel, aquí en Campo 9, muchos han empezado de nuevo. Muchos dejaron de su país, viniéndose a Paraguay. Muchos dejaron negocios y que por ahí salieron bien, otros salieron mal. Todos se dieron una oportunidad y mudarse aquí para venir a trabajar, comprar tierras, empezar con sus chacras, su estancia, su negocio, sea lo que sea. Y yo cuando hablo con ellos y les pregunto, siempre ellos llegan a la misma conclusión. Frente a la debacle, frente a haber perdido todo, frente a haber tropezado en la vida con muchas de lo que la vida trae para tropezar, Dios nos dio una oportunidad y valió la pena creer que era una oportunidad que venía de Dios. Y fueron apoyándose en esa fe y en esa convicción
Y Dios ahora les ha bendecido con trabajo, con lugares, con familia, con un lugar donde congregarse, con gente parecida, con gente acorde a nuestra fe. Todas las personas que empezaron de vuelta, todos dicen lo mismo: valió la pena creer. Cuando tenemos que trabajar con matrimonios y cuando tenemos que aconsejarles a empezar de nuevo, a confiar en las palabras, en las promesas de Dios, cuando tenemos que trabajar con adolescentes y con jóvenes y enseñarles el camino de la fe, el camino del reino de Dios, cuando tenemos que hablar con ancianos o con niños y explicarles lo mismo, en todos los casos, cuando después volvemos a ver cómo están, a ver qué resultado tiene en su corazón, cómo está su mente, cómo está su alma, con esta fe nueva con la que está viviendo, todos, invariablemente todos, nos dicen lo mismo: valió la pena creer, valió la pena creer. Entonces cuando yo, que soy curioso y soy periodista y me gusta averiguar razones y cómo y por qué, y empiezo a tratar de sacarle, todos dicen lo mismo: porque la fe, la certeza de lo que se espera, yo me mantuve esperando. Me mantuve esperando, sabiendo que ese Dios todopoderoso se mantenía trabajando para mí. Porque dice que el Señor trabaja para darnos lo mejor. Entonces, esos dos convencimientos de la misma idea, que me mantengo esperando y que Él se mantiene a mi favor, me hizo tener esa convicción sólida, me hizo tener esa fe suficiente para no mirar nada más que la promesa. Y al final, Dios nos bendijo. Al final yo, pastor, me dicen, tengo que darte la razón, darle la razón al pastor de la iglesia, darle la razón a los líderes que nos están enseñando, y tengo que decir de todo corazón: vale la pena creer. Así que todo este discurso de hoy, que pretendo simplemente desarrollar la idea para que se quede en su corazón y en su mente, es para decirte y para preguntarte: ¿estás creyendo? ¿Podés decir en tu vida: valió la pena creer? ¿Vale la pena creer? Si estás pasando por una situación difícil, si tu horizonte es negro, si tus decisiones te han llevado a malos momentos, si estás con una crisis matrimonial, familiar, si estás lleno de deudas y no salís para ninguna parte, yo te digo de todo corazón, vale la pena creer. Vale la pena renovar esa fe que tal vez se estancó porque en tiempo y forma no recibiste lo que esperabas, porque la pusiste en tu plano en vez de esperarlo en el plano de Dios. Vale la pena creer. Vale la pena pasarle el trapo a nuestra fe y decirle a Dios: Señor, yo sé que estás haciendo algo. Y que yo, aunque no lo vea, sigo esperando esa bendición que vos sabés que mi familia, que mi persona necesita. Y yo hoy renuevo mi fe. Para eso es este programa, para enseñarte a tener fe, porque en realidad sí vale la pena creer. Y yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted que está mirando en este momento, o que lo va a ver después, o que se lo va a compartir el link con alguien que está pasando un momento difícil, simplemente con la esperanza de que usted crea, de que usted renueve su fe y que después de poner todo en manos de Dios, en algún momento nos escriba, nos cuente su experiencia en algunas líneas ahí en el Facebook y pueda decir: ¿sabe qué? Valió la pena creer. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todos y cada uno de estos que están mirando este programa. Señor, tené gracia y misericordia por aquellos que están pasando un momento difícil. Señor, mostrales una luz, una puerta que se abra. Renueva en ellos su fe. Renueva, Señor, renueva. Pon más ganas de creer. Pon convencimiento, pon decisión de creer. Y danos, Señor, esa magnífica oportunidad de comprobar de que eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y que lo que creemos
es fuerte, firme, es seguro y tenemos esa roca firme a donde apoyarnos. Señor, yo bendigo en tu nombre todos aquellos que estén batallando en su fe. Señor, que su fe sea premiada con bendición grande. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Lo espero el próximo martes con algún testimonio, con algún programa con el pastor, lo que el Señor nos dé para hacer, simplemente para juntar argumentos, para poder decirte, vale la pena creer. Dios le bendiga. Abrazo de oso. Hasta la próxima.